Cuando uno rompe un ciclo, está entendiendo simbólicamente de que está saliendo de una rueda viciosa, está saliendo de una situación que a veces se dificulta, a veces cuesta más, a veces cuesta menos salir de ciertos ciclos de la vida, ¿verdad? Algunos nos envician más, otros menos, algunos nos acercan más, otros menos. Y cada uno de nosotros tenemos que tener el discernimiento necesario para poder entender cuáles son aquellas cosas, esos ciclos que uno tiene que salirse y no seguir como ese gánster, ¿no? Ese ratoncito que siempre corre y está en el mismo lugar en esa rueda, ¿verdad? Es romper un ciclo, es salir de eso. Y pensando en eso, se me vino a la mente este versículo de Jueces capítulo 2, verso 10, que dice que toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de esa generación otra, dice, que no conocía a Jehová, ni conocía la obra que él había hecho por Israel, ¿verdad? Yo creo que tal cual pasaba en esta historia data del libro de los Jueces, cuando Josué ya no estaba más con ellos, ni la generación que era de Josué, una generación que habían caminado en el desierto, que habían encontrado la libertad de salir de la tierra de Egipto y habían vivido muchas experiencias muy fuertes con Dios, de liberación, de cuidados, de sostenimiento, aún en medio del desierto, ¿verdad? Esa generación ya no estaba. Se habían luchado a las órdenes de Josué, las 12 tribus habían luchado, se habían esforzado, hubo muchas bajas, por supuesto, pero lograron conquistar la tierra prometida, una tierra que Dios les había prometido a ellos, que fluiría leche y miel, una tierra productiva donde ellos iban a poder criar sus ganados, sembrar, vivir de la agricultura. Bueno, ahora ya lo tenían en posesión. Pero dice la Biblia, al comenzar el libro de los Jueces, que esa generación que había caminado en el desierto, que había conquistado la tierra, dice la Biblia, ya no estaba más esa generación. Había nacido otra, ya estaba en gestión otra generación que desconocía a Dios. Una generación, dice, que no lo conocía ni la obra que él había hecho por ellos. Y no es que no lo conocía, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar en el detalle de esta historia, pero yo creo que muchos creyentes hoy en día aman a Dios, al igual que posiblemente ellos que amaban a Dios, pero que viven atrapados en ciclos que no pueden salir, ¿verdad? No es que no aman a Dios. Usted ve cristianos que le cuesta servir a Dios, ve cristianos que, conozco muchos cristianos que dicen amar a Dios y no pueden servir a Dios, y no pueden ni siquiera venir a oír palabra de Dios, amén. No pueden gozar de la presencia del Señor, no pueden abrir una Biblia en su casa. Entonces uno dice, hasta yo podría llegar a pensar también que no es amor lo que sienten por Dios, pero bueno, sería también una falta de respeto pensar así, porque solo Dios puede interpretar las intenciones del corazón, ¿verdad? Pero evidentemente alguien que ama quiere estar con esa persona, quiere vivir con esa persona, quiere compartir cosas con esa persona. Es lo mismo en nuestra relación con Dios. Quien dice amar a Dios, entiendo que quiere estar con Dios, que quiere pasar tiempo con Dios, que le gusta oír alabanzas, que le gusta venir a oír predicaciones, que le gusta leer la Biblia, porque ama a Dios. No porque vive inmerso en una religión, sino porque ama a Dios, ¿verdad? Y entiendo que hay muchos cristianos que aman a Dios, pero no pueden salir de ciertos ciclos de la vida que no le permiten desarrollarse, no le permiten quizás una entrega a Dios total, genuina, verdadera, no le permite cambiar ciertos aspectos de su vida, no le permite lograr cosas que le gustaría lograr, pero están en ese ciclo que no pueden salir, ¿verdad? Problemas que vuelven, problemas que nunca se fueron, malas decisiones que dan fruto en el tiempo, que regresan a nuestra vida, errores que uno puede asimilar porque son hereditarios quizás, ¿verdad? Porque los tuvieron nuestros abuelos y esos mismos errores pasaron a nuestros padres. ¿Cuántos es que vienen de familias así,
que vienen de generación en generación, vienen sacudiendo problemas, ¿verdad? Parece que esos problemas que hoy enfrentan también eran los que enfrentaban sus padres y posiblemente sus abuelos también, ¿verdad? Y la Escritura describe en esta oportunidad una generación que dice que no conocía a Dios ni la obra que Él había hecho. Y uno piensa en esto y dice, ¿pero qué le faltaba información a ellos? Yo creo que no, porque si usted me habla de una generación de mis bisabuelos, por ejemplo, seguramente desconozco la historia de ellos o tengo poca información de ellos, pero no me falta información de mis padres, que es la generación antes, ¿verdad? Entonces yo creo que a ellos no les faltaba información, lo que no tenían, a mi criterio, lo que no tenían era memoria espiritual. Amén. Y estos ciclos, hermanos, no comienzan de repente. Estos ciclos de los cuales nosotros queremos salir, que nos tienen atrapados a veces, se van formando en el tiempo. ¿Sí? Capaz que comienza en una rueda pequeña y hoy usted está en un ciclo de una rueda gigante, pero está en una rueda al fin. Y no puede salir de esa historia al fin, ¿verdad? Entonces, cuando uno se encuentra metido en este tipo, atrapado, ¿verdad? En este tipo de ciclos, de situaciones, después me pones el dibujito, ¿sí? Cuando uno está atrapado en estos ciclos, ¿sí? Algunos pueden ser familiares, emocionales, espirituales, como dijimos, pero bueno, uno está atrapado igual en ese ciclo que de alguna manera repercute en su vida con Dios. De alguna manera repercute en su vida con Dios, ¿verdad? Y yo creo que, y usted también lo debe creer, que Dios no creó a su pueblo para vivir atrapado en repeticiones destructivas. Yo no creo que Dios nos haya creado para que entremos en estos ciclos destructivos y hasta que no terminemos totalmente destruidos, no paramos y no salimos de ese lugar. A mí me parece que Dios no nos creó para eso. Estoy seguro que Dios no nos creó para eso, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver un poco cómo se forman estos ciclos a través de la escritura, de versículos, vamos a ver muchos versículos, ¿sí? Cómo se crean estos círculos, vamos a ver un poquito cuál es la razón por qué se repiten en nuestra vida, qué tenemos que hacer para que no se repitan y cómo, lo más importante de todo esto es cómo Dios nos da el poder para salir de ese ciclo, para romper ese ciclo en nuestra vida. Amén, hermanos. Cuando Dios se olvida, yo creo que cuando alguien se olvida lo que Dios hizo, como el pueblo de Israel que perdió la memoria espiritual, comienzan a repetirse los mismos errores. Aleluya. Cuando uno se olvida de Dios, cuando uno se olvida lo que Dios hizo en su vida, cuando uno se olvida de que estamos de pie por la misericordia de Dios, cuando uno se olvida que todavía respiramos por la misericordia de Dios, cuando uno se olvida que hay un pan en nuestra mesa por la voluntad de Dios, cuando uno comienza a olvidarse estas cosas, hay errores que comienzan a repetirse, ¿verdad? Entonces, la falta de memoria espiritual siempre va a abrir una puerta a que se repitan viejos errores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque los olvidos espirituales, por ejemplo, producen retroceso. Cuando uno empieza a olvidarse de ciertas cuestiones que Dios hizo, empezamos a retroceder. Acuérdense de aquellos que estaban camino de Emaús. ¿Se acuerdan? Los discípulos que iban camino de Emaús, ¿qué estaban haciendo? Estaban retrocediendo. Estaban retrocediendo. Amén. Cuando los discípulos después de la muerte de Jesús, ¿a dónde van? Retroceden, vuelven a su antigua vida, se van a pescar nuevamente. Amén. Se olvidaron que el Señor les dijo que iba a volver a ellos, se olvidaron de las promesas de la resucitación, que en 3 días se iba a levantar nuevamente el templo. Se olvidaron de un montón de palabras del Señor, estaban acongojados, estaban tristes, emocionalmente no estaban bien. Y cuando todo esto se mezcla en nosotros, lo emocional, lo presente, los desafíos, y cuando se empiezan a mezclar cosas en nuestra vida, aleluya, y uno comienza a olvidar que estamos de pie por misericordia de Dios, que vivimos por misericordia de Dios, amén, empezamos a retroceder.
Empezamos a irnos para atrás. Fíjese que dice que el Señor vino a esa vida X, ¿no? Llegó a esa vida X y se encontró que esa vida, ese lugar estaba limpio, ¿sí? Estaba limpio, estaba ordenado, estaba adornado, pero ¿cómo estaba también? Vacío. Amén. Porque siempre el olvido espiritual produce ese retroceso, ¿verdad? Cuando hay una generación que no recuerda a Dios, pierde la dirección y vuelve para atrás. Entonces Israel volvió para atrás, se olvidó de Dios y volvió para atrás. Toda aquella generación se olvidó de las obras de Dios, fue reunida con su padre y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios, ni la obra que Él había hecho por Israel. No hacer memoria de por qué razón hoy estamos donde estamos, no hacer memoria de que podríamos habernos quedado en cualquier parte de la historia de nuestra vida, pero hoy estamos aquí todavía por una razón, porque la mano de Dios siempre se movió en nuestra vida, porque la voluntad de Dios siempre estuvo sobre nosotros. ¡Aleluya! Esto no significa que no hubieran oído hablar del Señor. Amén. Sino que ellos, bueno, esto de que no habían conocido y ni la obra de Él la sabían, era una falta de experiencia de ellos personal con Dios. ¿Cuándo comenzamos a olvidarnos de quién es el Señor en nuestra vida? Cuando empezamos a perder las experiencias personales con Dios. Podemos tener una linda experiencia como comunidad, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios. Todos juntos podemos experimentar una linda y hermosa experiencia. Y gloria a Dios por ello. Pero lo que te va a sostener en la vida son las experiencias personales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. La falta de búsqueda de experiencias personales hacían que este pueblo se olvide de Dios y de las obras de Dios. Entonces ellos posiblemente escuchaban de que sus padres tuvieron tal experiencia en el desierto, que Dios les bajaba maná del cielo, que el Señor un día le dio de beber agua hasta cansarse de una roca, o que el Señor un día les envió codornices a montones. Ellos escuchaban estas historias, pero al no tener experiencias personales con Dios, comenzaron a entrar en un ciclo que no podían romper y comenzaban a alejarse cada vez más de Dios. Aleluya, aleluya, esa falta de experiencia, de buscar una experiencia personal con Dios. Estamos tan llenos de desafíos todos los días en esta vida que vivimos. No hace falta ser un adulto para tener experiencias con Dios. No hace falta mantener un hogar para decir, necesito experiencias. Tengo las únicas experiencias con Dios que se viven cuando uno es el responsable de mantener un hogar, de criar hijos y demás. No. Los jóvenes también pueden tener experiencias con Dios. Deben buscar experiencias con Dios. Porque ustedes jóvenes no pueden vivir de lo que sus padres le cuentan o como sus padres le han educado en la fe. Gloria a Dios por ello. Pero hay que buscar las experiencias personales. Yo necesito una experiencia con Dios cada día. Aleluya. En el desafío de los estudios, en el desafío de un nuevo trabajo, en el amanecer y encerrar un buen día lleno de Dios y en santidad. Es todo un desafío donde necesito una experiencia con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Esa falta de experiencia personal con Dios los hizo entrar en un ciclo que no podían romper, que era el alejamiento de Dios. Ya no conocían de Dios, no sabían, no tenían experiencias con Dios. Se acostumbraron a vivir sin Dios, aún siendo el pueblo de Dios. Siendo el pueblo de Dios, se acostumbraron a vivir sin Dios. Capítulo 2 del libro de Jueces. Hemos estudiado varios jueces, ¿verdad? Hace poquito. Y sabemos en qué historia caían 2 por 3 en manos de sus enemigos. Por la sencilla razón de que
no tenían experiencia con Dios, no buscaban experiencia con Dios, se acostumbraron a vivir con Dios sin Dios. ¿Se entiende esa controversia? Vivían, eran el pueblo de Dios, eran reconocidos por todos como el pueblo de Dios, pero vivían sin Dios. Es como hoy decir, voy a la iglesia, tengo una Biblia, voy a los cultos, escucho alabanza, pero no vivo como un hijo de Dios. Es lo mismo. Aún esto pasa dentro de las iglesias hoy en día, de gente que vive con Dios, de que alaba a Dios, de que sirve a Dios, pero no tiene a Dios. Porque no buscan sus experiencias diarias, esa experiencia personal con Dios. Gloria a Dios, y vuelvo a repetir, me gozo de tener una iglesia que está en la búsqueda de Dios como iglesia. Y comenzamos a alabar a Dios, y la gloria de Dios comienza a descender, y es hermosa la alabanza, y es hermoso lo que hacemos como pueblo, amén. Pero si no busco mi experiencia personal con Dios, el resto no me sirve. Mi búsqueda, mi experiencia, el resultado de mi experiencia personal con Dios es lo que yo puedo ver después derramado en una comunidad. Si yo tengo una buena experiencia con Dios, voy a alzar mis manos al Señor, voy a alabar, voy a cantar, me voy a gozar, voy a saltar, voy a llorar, voy a reír. No sé cuántas cosas podría llegar a sucederme. Amén. Pero no es al revés, que porque estoy dentro de un pueblo de Dios las cosas me van a suceder. No. Son experiencias personales que uno tiene que tener para romper estos círculos, estos ciclos. Aleluya. Aleluya. Me lo cambiaste. No es círculos, es ciclos. ¿Se entiende? Tenemos que romper ese ciclo de salir de esos ciclos, sí, cíclicos sería, sí. Tenemos que salir de ahí, amén. Quizás también la falta de compromiso los llevó a ellos a esto, amén. No tenían una relación activa con el pacto que Dios tenía con ellos. No había una relación activa de parte de ellos. Salmo 78, verso 10 dice, no guardaron el pacto con Dios. No guardaron el pacto de Dios, Salmo 78, 10. Ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que Dios le había mostrado. Cuando hay un pueblo que no guarda el pacto que tiene con Dios, que rompe ese pacto todo el tiempo, es imposible salir de ese ciclo. Entonces, en ese ciclo, como todo ciclo, aleluya, es como Israel, ¿vio? 40 años en el desierto, lo que podría haberlo atravesado en 2 días. Estuvo 40 años dando vueltas, siempre pasaban por ese, pero ya pasamos por acá. Me parece que el mes pasado pasamos por acá. Y pegaban una vuelta y volvían y decían, che, pero ya estuvimos acá nosotros. Amén. Porque no podían salir de ese círculo vicioso porque rompían el pacto con Dios. ¿Por qué Dios los llevó al desierto? Ahora vamos a leer ese versículo. Dios los lleva al desierto para probar el corazón de ellos. Amén. ¿Por qué pasamos por ciertos desiertos? Bueno, Dios está probando nuestro corazón, es lógico. Dios prueba nuestra respuesta, Dios prueba a ver cómo nos movemos, Dios prueba a ver cómo salimos. A veces salimos lastimados, a veces salimos mal, pero bueno, la idea es salir de ese ciclo, romper ese ciclo. Aleluya, fíjense que ellos, la desobediencia de ellos, hacían que se olvidaran. ¿De quién? De Dios, el Dios de mis padres. Ah, sí. Sí, pero podemos vivir sin Él. Sí, no, yo creo en Dios, pero bueno, pero sigo haciendo mi vida. Sí, yo creo en Dios, pero bueno, sigo haciendo lo que me parece, lo que hice siempre. Cuando haces lo que hiciste siempre, es porque estás en un ciclo que se tiene que romper, estás en una rueda que tiene que romperse, porque esa rueda te aleja de Dios. Aleluya. En el Salmo 113, el salmista dijo que la memoria espiritual, dice que la memoria espiritual es la que guarda nuestra fe.
Y esa memoria espiritual es la que mantiene nuestra relación con Dios. Un pasaje conocido por todos, ¿no? Dice, bendice alma mía Jehová. ¿Qué más dice? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. O sea, el salmista se habla a sí mismo como diciéndose a sí mismo, no olvides ninguno de los beneficios que Dios te ha dado. Es como que nos miramos al espejo a la mañana y decimos, alma mía, ni se te ocurra olvidarte ninguno de los beneficios que recibiste de parte de Dios. Aleluya. Y hablarse a uno mismo, ¿verdad? Llamarse a la memoria, a no olvidarse que estamos de pie por misericordia de Dios, que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Aleluya. Sí hemos puesto esfuerzo, sí le hemos puesto dedicación, pero si Dios no lo permitía, nada de lo que hoy tenemos tendríamos y nada de lo que somos seríamos. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? Aleluya. O sea, al pueblo le faltaba una experiencia con Dios, le faltaba compromiso con el pacto, pero también le faltaba transmitir a sus hijos. La generación que se murió, la generación que ya no estaba, hizo un trabajo horrible con sus hijos. O en transmitir el evangelio. Se falló en la enseñanza. Se falló en la enseñanza de los padres a los hijos. Y la enseñanza de los padres a los hijos de Deuteronomio capítulo 6 habla clarísimo, ¿sí? Porque la falta de enseñanza, hermanos, la falta de enseñanza hace que los errores se perpetúen en nuestra vida. ¿Qué es eso? Bueno, hacen que los errores no quieran salir de nosotros. Aleluya. Decíamos que 2 más 2 era 5, y 2 más 2 era 5, 2 más 2 era 5. Entramos en la escuela y nos enseñaron que 2 manzanas más 2 manzanas no es 5, es 4. Si nadie nos hubiera enseñado, ese error se hubiera quedado por siempre en nosotros. Porque necesitamos que alguien nos enseñe. Y así como aprendemos, necesitamos transmitir a otros lo que hemos recibido, dice la palabra. Es mejor dar que recibir, dice. O sea, nosotros hemos sido llamados por Dios para llevar este evangelio, para enseñarlo, para transmitirlo, ¿verdad? Y la falta de enseñanza, por lo que puedo ver acá en este pasaje, se perpetuó, se quedó en el corazón, la mala enseñanza se quedó en el corazón del pueblo de Israel, que finalmente termina desconociendo a Dios, no se acuerda quién es el Señor, tiene poca memoria, no tiene experiencias con Dios. Aleluya. Y yo creo siempre que lo que no se enseña, se vuelve a repetir, el ciclo. Cometo un error, nadie me enseña, lo vuelvo a cometer. Nadie me enseña, lo vuelvo a cometer. Nadie me enseña, lo vuelvo a cometer. 40 años divagó en el desierto Israel porque no le daba las notas, desaprobaba, no le daba las notas para que Dios lo pudiera introducir a la tierra prometida. Aleluya. O sea, el silencio espiritual, hermanos, es lo que genera estos ciclos. Ciclos donde no puedo salir, no puedo vencer algo. Hay algo que usted sabe que tiene que vencerlo, pero no puede. Aleluya. Y no sea víctima, Vamos a llegar ahí, Porque si nos vamos a victimizar todos, vamos a entrar en este ciclo y no vamos a salir ninguno nunca. Amén. Dios no nos enseña para que nosotros andemos victimizándonos. No, Dios nos enseña para que salgamos de estos ciclos, para romper estos ciclos en nuestra vida. Aleluya. Fíjese cómo, hablando de la enseñanza de Deuteronomio 6, capítulo 6, versos 6 y 7, dice, muestra cómo el Señor ordena enseñar a sus hijos. Dice, y estas palabras, dice, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, le dice el Señor al pueblo a través de Moisés. Y fíjese, y le dice, y las repetirás. ¿A quién?
tenemos la obligación de repetirle a nuestros hijos las enseñanzas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y hablarás, yo lo marqué, repetirás y hablarás, repetirás y hablarás, repetirás y hablarás de ellas, dice, de estas enseñanzas, estando en tu casa, andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, ¿cuántos de ustedes creen que es importante esto que hay que hacer? Fíjese el énfasis que pone el Señor para que nosotros entendamos la importancia. Dice, cuando estás en tu casa, cuando estás afuera de tu casa, cuando te vas a acostar, cuando te vas a levantar, tenés que enseñarle a tus hijos. ¿Cuántos de ustedes creen que es importante? Está clarísimo que para el Señor es importante. Y si para Él es importante, para mí es importante. ¿Cuántos dicen amén? Por esta razón el Señor siempre, hermanos, es tan determinante en la enseñanza de la palabra. A veces la palabra es dulce y a todos nos gusta, amén. Pero ojalá Dios quiera que también te gusten las palabras cuando Dios saca la vara y aplica el varazo. También nos tiene que gustar esa enseñanza. No solo la de que el Señor te acaricia y te cobija, sino la que nos corrige. Cuando Dios nos corrige, dice la Escritura que lo hace por una sola razón, porque nos ama, aleluya, porque quiere que rompamos ese ciclo, porque quiere que cambiemos nuestra vida, porque quiere una historia diferente para nosotros, porque no nos quiere dar vuelta y vuelta y vuelta siempre lo mismo. Hay que salir, hay que romper ese ciclo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. La verdad tiene que transmitirse fielmente. Aleluya. Para que lo sepa la generación venidera, dice el salmista en el capítulo 78, versos 5 y 6. Para que se transmita, para que lo sepa la generación que viene. Y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Amén. ¿Qué es lo que queremos que cuenten nuestros hijos? ¿Usted quiere que sus hijos el día de mañana digan, no, a mí no me hablaba nada, mi papá, mi mamá, no me decían mucho de Dios? Sí, ellos iban, sí, contaban ellos las experiencias de ellos, pero a mí mucho no. Hoy vivimos en un tiempo así. Hoy vivimos en un tiempo así. Necesitamos replantear esto. Yo entiendo que a veces los papás no somos el 100% ejemplo, lo entiendo, porque nadie es perfecto, amén, hermanos. Pero la vara tiene que estar en el cristiano del 70% para arriba al menos del 70% para arriba. Hay un reconocimiento de parte de los hijos, porque yo también soy hijo, y yo sé todas las falencias que mis padres tuvieron en mi crianza. También entiendo las razones por las que ellos quizás no pudieron. O sea, no los juzgo. En lo que no me han podido enseñar, no los juzgo, porque sé hasta dónde llegaban, pero me hicieron una persona honesta siempre. Me enseñaron el esfuerzo, el trabajo, la moral, la ética. Ellos me lo enseñaron antes que conociera al Señor. Lo que está bien, lo que está mal, me lo enseñaron. Rescato todo lo bueno. Para mí, mis padres, la enseñanza está del 70 para arriba. Aleluya, y me siento orgulloso de eso. No voy a hablar del 30 o el 20 que me faltó, voy a hablar del 70 o el 80 que me dieron, que me enseñaron. Gloria a Dios. Y tenemos que ser así con nuestros hijos y enseñarles de día, de noche, adentro de la casa, fuera de la casa, el comportamiento, la cercanía a Dios, la experiencia con Dios. Hay que enseñarle, y hay que enseñarle, y hay que enseñarle. Aleluya. Por más que no te oigan, que ellos algún día cuando ya no estés, ellos puedan decir, nunca dejó de enseñarme la palabra de Dios, nunca dejó de hablarme de Dios, nunca dejó de orar por mí. Aleluya. Gloria a Dios. Porque cuando se entran en estos ciclos, hermanos, comienza a perderse un montón de cosas. Ya este pueblo, al no tener experiencia con Dios, al no buscar experiencia con Dios, al desconocer de Dios, al faltarle instrucción, era un pueblo que comenzaba a debilitarse.
Usted conoce Oseas capítulo 4, verso 6. Dice, mi pueblo fue destruido, dice el Señor. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Fíjese cómo los pueblos caen. Y sobre todo si hablamos de los pueblos de Dios, ¿verdad? Pero los pueblos de Dios caen. Israel cayó una y otra vez. Por falta de conocimiento, por no aplicar el conocimiento, porque no les preocupó el conocimiento. Me acuerdo de Esdras, creo que era Esdras, cuando estaban restaurando los muros y las puertas de Jerusalén. Esdras, creo que es Esdras, el que encuentra los libros. Encuentra los libros y empieza a ojear, todos polvorientos los libros, y comienza a ojear y llama al pueblo y les comienza a hablar de esto. Es como que tenía la Biblia ahí tirada, ¿no? Nadie conocía, nadie sabía, ahí estaba en el olvido, pero Esdras la pone en acción otra vez. ¡Aleluya! Esto es glorioso, hermanos. La falta de instrucción debilita a los pueblos. La falta de instrucción y de conocimiento debilita nuestra alma, debilita nuestra espiritualidad. Si estamos débiles en nuestra espiritualidad, estamos expuestos a decisiones que no van a ser tan convenientes en nuestra vida, que no van a ser tan productivas en nuestra vida. ¡Aleluya! Después nos preguntamos por qué estamos de esta manera o de otra. Es que estábamos débiles, es que no nos fortalecimos, es que no nos instruimos, es que el conocimiento que tomamos no lo aplicamos, porque el conocimiento sin ponerlo en práctica no sirve de nada. El conocimiento llega a nuestra vida para que podamos ejecutar después. Aleluya, aleluya. Imagínense que uno va y hace una carrera y estudia una carrera de ingeniería y después va y levanta una pared como le parece. O hace una columna como se le ocurre. Mirá, Oscar, si pasa eso. ¿Se imagina usted? ¿Para qué uno toma el conocimiento si después va a decir, no, pero para mí así, no le pongas cemento, ponele cal nomás? ¿Sabe lo que va a durar esa columna, no? Sí, posiblemente quede paradita, quede muy linda, póngale un poco de peso y va a ver lo que va a empezar a pasar. La Biblia es igual. Tomar el conocimiento es para ponerlo en práctica. Si no, ¿qué sentido tiene? ¿Cuántos dicen amén a esto? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice el Señor. Por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, ¿por qué le faltó conocimiento al pueblo? ¿Por qué? Porque lo desechó. Desechó el conocimiento. Dice, entonces dice el Señor. ¿Cuántos saben que somos reyes y sacerdotes? Todos saben que somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Mire lo que dice el Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice el Señor, ¿yo qué cosa? Te echaré del sacerdocio. Es fuerte, Es fuerte. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, esto es más fuerte. Yo me olvidaré de tus hijos, dice. Esto es más fuerte. Porque todos aquellos que somos papá y mamá podemos decir, bueno, yo soy responsable de mis actos. Verá, la de tus hijos también. Sos responsable de lo que le pasen a tus hijos. Aquí en la tierra, en lo natural y en lo espiritual. Por alguna razón, dice el Señor, enseña al niño en su camino y aún de viejo no se apartará de él. Enseña a sus hijos. Aleluya. No rechace el conocimiento de Dios. No rechace. Pero no el no rechazar de no tomar el conocimiento, sino de ejercerlo. No rechace el ejercicio de la palabra de Dios. Porque puede traer implicancias en su vida y en la de sus hijos. Aleluya. Pero cuando uno persevera en la enseñanza,
esa enseñanza lo que hace es cuidar, preservar nuestro camino, el que caminamos. Amén. El camino de la sabiduría, dice el Señor en Proverbio, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Mire por donde Dios nos llevó. Dios nos llevó por un camino de sabiduría y por las veredas, por veredas derechas. Este es el camino que Dios marca para sus hijos. Un camino derecho, un camino sabio es el que Dios ha preparado para nosotros, para todo aquel que lo quiera transitar. Amados hermanos, Dios quiere que transitemos por este camino. Dios quiere que rompas ciclos en tu vida, que salga de esos ciclos viciosos, que salgas de esos ciclos que te hacen repetir una y otra vez aquellas viejas cosas que ya viviste y que tenés que volver a vivir otra vez y otra vez. Dios quiere que rompas esos ciclos, que empieces a vivir una experiencia nueva por el camino de la sabiduría y por las veredas derechas. Amén. Aleluya. Porque esos ciclos, hermanos, esos ciclos saben acostumbrarse a quedarse en nosotros. ¿Quiere que le llamemos espíritus? Llamémosle espíritus. Estamos hablando de ciclos para darle otro nombre, pero son espíritus que están cómodos en nuestra vida. Son espíritus que se sienten comodísimos nosotros. Aleluya. Porque nosotros, en vez de contrarrestarlo, le seguimos el juego. Entonces volvemos a repetir cosas del pasado otra vez y volvemos a esos viejos caminos, porque lo repetido, lo que ya hicimos, lo que se vuelve a repetir, ¿saben qué es lo peor que nos puede pasar? Que comience a ser normal en nuestra vida, que se normalice en nosotros. Esto es el comienzo de una destrucción para el cristiano, cuando se empieza a ser normal ese ciclo. Bueno, no pasa nada, ese ciclo te está destruyendo. Esos demonios te están destruyendo, hay que sacarlo de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestro alrededor. Aleluya. El error constante, es una linda frase que anoté aquí, que dice que el error constante deja de parecer un error. ¿Usted está de acuerdo en este dicho? Un error constante, tarde o temprano, deja de parecer un error. Se transforma en algo normal en nosotros. Es normal. La gente dice, bueno, yo soy así, bueno, me puede, bueno, esto, bueno, el bueno que quiere justificar algo, ¿no? El único que se está haciendo daño es usted y muy posiblemente, como decía el pasaje anterior, lastime tu futura generación, tus hijos, tus nietos, porque no tuviste no quiero decir la palabra, estoy en el púlpito, ¿no? Creo que Apocalipsis dice, los cobardes no entrarán al reino. Porque no tuviste las agallas de romper ese ciclo. Se lo terminaste pasando a tus hijos y a tus nietos. Aleluya. Y creo que nadie quiere eso, ¿verdad? Abramos los ojos. Porque todos los que estamos aquí tenemos un ciclo por romper. Para que no se pasen a los demás. El error en nuestra vida no puede ser normal. Un error no puede ser constante en nuestra vida. Tarde o temprano te va a aparecer. Es como esa mancha de humedad que le hablo siempre, ¿verdad? Uno pasa y dice, me salió esta mancha en casa. Está entrando humedad una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, hasta que usted pase y la saluda. Hola, mi amor, ¿cómo estás? La acaricia, la mancha le queda todo el huevo a los dedos. Y está feliz y ella queda feliz ahí eternamente. Porque ya es normal. Ya la veo tantas veces, hace 5 inviernos que veo esa mancha. Bueno, ya somos parte de la familia, me da no sé qué sacarla. Se empieza a normalizar lo que está mal. Entonces ya después el problema lo tienen los demás que no te entienden. Porque para usted es normal lo anormal. ¿Cuántos dicen amén al Señor? El camino repetido, hermanos, puede parecer correcto, pero muchas veces no lo es. Mire lo que dice el Señor en Proverbio. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice.
Y a veces estamos tan lejos de Dios que estamos caminando en círculo, pero decimos, no, yo voy caminando derechito. No nos damos cuenta. Está claro, el Señor dice al hombre, hay caminos que le parecen derechos, que está recreído que es derecho, está convencido que es derecho, cree que está bien, que lo puede hacer. Pero su fin, lo dice la palabra de Dios, su fin es camino de muerte. Entonces dice, acá hay un lindo ejemplo con este versículo de 1 Timoteo 4:2. La conciencia, con el tiempo, comienza a cauterizarse. Cuando yo leí este versículo dije, cauterizada la conciencia. Dije, tengo que buscar el diccionario para saber bien la dirección, la definición de cauterizada. Y mire lo que dice el diccionario. Así lo dice, se lo voy a leer tal cual dice, ¿no? Dice, imagine un hierro, dice, al rojo vivo tocando la piel. Dice el diccionario, dice esto. Imagine un hierro al rojo vivo que le toca la piel. Dice, al principio duele intensamente, pero después que la herida sana, se forma una cicatriz gruesa que se llama queloides, que no tiene terminaciones nerviosas. Por lo tanto, si no tiene terminaciones nerviosas, hay una pérdida de sensibilidad. Si ningún nervio llega ahí donde se quemó, perdió la sensibilidad, porque los nervios no mantienen sensible, ¿no? Aleluya, o sea, te pinchás con una aguja ahí donde te quemaste y no vas a sentir nada. Aleluya. Y según este versículo, amén, un versículo que Timoteo dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice. Hay muchas personas que tienen cauterizada la conciencia, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y tener cauterizada la conciencia es perder el sentido de la culpa. Es creer que lo que estoy haciendo está bien cuando está mal. Perdiste la sensibilidad del espíritu, perdiste la sensibilidad del conocimiento, perdiste la sensibilidad espiritual, porque crees que lo que estás haciendo está bien y no está bien. Perdiste la sensibilidad del espíritu. Cuando Dios te habla, cuando te acaricia, cuando te da un barazo, aleluya, hay que estar con la sensibilidad a flor de piel para decir, wow, Dios me habló hoy, tengo que cambiar esto, tengo que hacer algo con mi vida, porque Dios me está hablando del corazón, cara a cara me habla. Pero cuando Dios te habla y uno está perdiendo la sensibilidad, la conciencia comenzó a cauterizarse, ¿sí? Aleluya. Aleluya, no hay palabra que entre, no hay espíritu que te toque, aleluya, todo se vuelve insensible, porque uno entra en esto que dice que la Escritura dice, por la hipocresía de mentirosos, uno entra en la mentira. No es necesario que otro te mienta, a veces uno solo se miente. Su conciencia queda cauterizada, insensible, ya no es más sensible a lo que Dios le dice, ni a cuando Dios lo toca. Ya está. ¿Cuántos están entendiendo esto? Aleluya. O sea, el hábito, nuestro diario vivir, nuestros hábitos que tenemos cada día, sin la verdad de Dios, nuestros hábitos pueden llevarnos a una esclavitud consciente o inconsciente. Yo puedo tener cosas, hábitos en mi vida, cosas que hago en mi vida, que me pueden estar llevando a una esclavitud cuando Dios quiere que yo salga de esa esclavitud. Dios quiere que yo rompa ese ciclo. Aleluya. Pero mis hábitos que no están asociados a la verdad de Dios, me están llevando otra vez a la esclavitud. Es como que vuelvo a Egipto. Jesús me dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Puedo alabar a Dios, puedo hacer un montón de cosas, pero si hago pecado, estoy rumbo a la esclavitud del pecado otra vez. Es palabra de Dios. No es una impresión mía o una disertación mía, es palabra de Dios. El que hace pecado está yendo solito a esclavizarse nuevamente. Aleluya. Yo digo que cuando uno tiene costumbres donde el juicio de Dios no está en esas costumbres, hermano, nuestro juicio de lo que hacemos se ciega. ¿Sí? Mi juicio se ciega. Entonces empiezo a juzgar sobre mi propia vida. No pasa nada. Sí, pasa. Abrí los ojos ante la palabra de Dios, pasa un montón. Estás camino a la esclavitud, de donde Dios ya te sacó. Pero cuando en tus juicios no está Dios de por medio, ese juicio es a ciegas. Está tomando criterios terrenales, está tomando criterios personales. Aleluya. Y estás decidiendo, a veces decidimos mal. ¿Por qué? Porque emitimos un juicio sobre nuestra persona a ciegas. Sin el fundamento bíblico, sin el respaldo bíblico, sin la compañía de Dios, sin la unción de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Fíjese que esto que yo estoy diciendo el Señor lo dice de otra manera. ¡Ay! De lo que a lo malo le dicen bueno, dice el Señor. Y a lo bueno le dicen malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de ellos!, dice Isaías capítulo 5, verso 20. ¡Ay de ellos! ¿Usted cree que lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, a las tinieblas le dicen luz, a la luz tiniebla, a lo dulce amargo, a lo amargo dulce, ¿usted cree que están emitiendo un juicio sano? No, están emitiendo un juicio sin Dios. Y un juicio sin Dios es un juicio a ciegas. Terminan diciéndole bueno a lo malo, malo a lo bueno, luz a las tinieblas, tinieblas a la luz, todo al revés. ¿Cuánta gente, vamos a verlo hoy en día, cuánta gente hoy sale a apoyar? No, que los israelitas asesinos, y los israelitas dicen, no, los palestinos asesinos y tal. ¿No son asesinos todos? Ustedes son cristianos, tienen que ponerse la bandera del judaísmo. ¿Sabe cuántas veces, mire el libro de Jueces, cuántas veces el judaísmo hizo cosas re mal, sin la compañía y el aval de Dios? Para mí, visto desde la gracia hoy, asesinar está mal. Aleluya. Y no importa si es de un bando o del otro, está mal. Dios no aprueba de ninguno de los dos lados. No, flameamos la bandera de Dios, nosotros también. No, Dios no aprueba nada. Pero bueno, hoy la gente emite juicios sin el aval de Dios, y a lo bueno le dice el malo y a lo malo bueno. Y te empujan esas corrientes, te empujan a que te definas de qué lado tenés que estar. Del lado de Dios estamos siempre. Siempre estamos del lado de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo? El olvido de Dios, hermanos, trae colapsos a nuestra vida. El pecado repetido trae destrucción a nuestra vida. El hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado, dice la palabra. Y no habrá, Proverbios 29:1, y no habrá para él medicina. No hay medicina para el que endurece su cerviz. No hay medicina para el orgulloso. No hay medicina para que diga, no, bueno, pero para mí es así. No hay medicina para eso. ¿Vio que Isaías 33 dice, yo seré tu medicina, dice el Señor? Bueno, pero para esto no hay medicina. Aleluya. Gloria a Dios. Hay que romper esos ciclos, hermanos. Hay que salir de esos ciclos viciosos. Aleluya. Oh, tengo un montón, tengo 3 puntos para hablar y estamos hablando de uno solo, ¿sí? Aleluya. Dios nos muestra
que esos ciclos tienen que ser confrontados. Si uno está en un ciclo vicioso, tiene que ser confrontado. No lo puedo dejar pasar en mi vida, tengo que enfrentarlo. Si es un ciclo que me aleja de una experiencia con Dios, si es un ciclo que me aleja de la gloria de Dios, si es un ciclo que me lleva a la desobediencia, que me lleva al pecado, tengo que confrontarlo. ¿Usted cree en esto? Porque Dios no nos expone para avergonzarnos, hermanos. Amén. Dios nunca te va a exponer para avergonzarte. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Aleluya. Nunca Dios te va a confrontar, nunca Dios te va a exponer, nunca Dios va a hacer algo para avergonzarte. Eso jamás Dios lo va a hacer. Lo que Dios quiere hacer es ayudarte a romper esos ciclos, ayudarte a enfrentar esos ciclos. Por eso nos da su presencia, no solo para saltar, Dios nos da su presencia para que la usemos, para que nos fortalezca en el momento de la decisión, para confrontar, para decir, para ponerme frente al espejo y decir, mayor es el que está en mí. Yo soy débil, pero el que está en mí me hace fuerte. Aleluya. Por eso Dios saca a la luz todo aquello que se repite. No para avergonzarte, sino para ayudarte. Porque Dios escudriña el corazón. Porque Dios conoce las intenciones del corazón. La Biblia dice en Jeremías que Él prueba el corazón para dar a cada uno según su camino y según sus obras. Gloria a Dios, hermano. Dios revela lo oculto. Porque la verdad tiene que ser confrontada. La verdad tiene que confrontar al error. Cuando Él venga, dice la Escritura, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué va a hacer el Señor cuando venga? Se abran los cielos y venga. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a confrontar el pecado. Porque todos nosotros ya partiremos a la presencia de Dios. Pero los que queden acá, el pecado va a ser confrontado. Y va a haber ahí una disputa después de los 7 años, 3 de tribulación, 4 de tribulación. Va a haber una gran disputa y va a haber un problema con aquel que te lleva al pecado. Gloria a Dios, aleluya. Pero acá comienza lo lindo, hermanos. Porque si hay algo lindo de esta historia, porque hasta ahora pareciera que no fuera todo muy lindo, ¿no? Pero hay algo muy lindo ahora. Es que el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, pone un freno a ese ciclo. Cuando uno se arrepiente, ese ciclo se frena. Algo pasa ahí. Aleluya. Cuando uno se arrepiente, ¿verdad? El ciclo, este ciclo no se rompe, este ciclo que está ahí, no se rompe con intenciones. No, yo quiero hacer esto, no, yo tengo que hacer esto. La intención no sirve. Con la intención no se rompe ese ciclo se rompe, se detiene con un arrepentimiento verdadero y genuino. Y arrepentimiento significa pedir perdón por lo que hice y no volverlo a hacer más. Eso es arrepentimiento, amén. Proverbios 28:13 dice, el que cubre sus pecados no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Cuánto quieren la misericordia de Dios? Necesitamos en esta noche confesar nuestros pecados a Dios, pedir perdón a Dios por esto y arrepentirnos de verdad para que la misericordia de Dios venga y el ciclo comience a romperse de una vez por todas. Amén. Aleluya. Porque dijo el Señor que al corazón contrito y humillado no lo va a despreciar. Las puertas se abren para Él. Aleluya. Dijo el Señor, rasguen vuestro corazón, no vuestros vestidos, vuestro corazón. Dios quiere algo personal, algo bien espiritual, rasgar tu conciencia. Cuando uno rasga su conciencia y dice esto que he hecho es horrible, esto que estoy haciendo no es lo correcto, pero lo dice de corazón, de verdad, porque quiere cambiar. Cuando uno logra eso y rasga su conciencia y no su intención, aleluya,
Entonces dice el Señor, convertidos, porque misericordia y clemencia vendrá sobre ustedes, porque tardo es el Señor para la ira, pero es grande en misericordia. Aleluya. ¿Cuánto le creen a Dios esto? Porque Dios va a restaurar, hermano, a todos los que vuelven a Él. Dios los va a restaurar. Yo le creo. ¿Cuánto Dios le ha restaurado? Gloria a Dios. Solo Cristo puede romper los ciclos. Póngase de pie conmigo. Ya estoy terminando, por favor. Aleluya. Solo Cristo puede romper los ciclos, hermano. Aleluya. Dios no solo corrige ciclos, los termina. ¿Usted está de acuerdo? Cuando Dios rompe un ciclo, cuando Dios termina con un ciclo, se comienza a escribir una nueva historia que no tiene nada que ver con todas las cosas repetidas de tu vida. Una historia de verdad. Así como rompió el Señor la esclavitud del pasado de sus hijos. Porque yo soy un convencido, hermano, que cuando Cristo gobierna, no hay otro que pueda gobernar. No hay lugar para otro cuando Cristo gobierna. ¿Quiere dejar usted que Cristo gobierne su vida? Aleluya, hágalo. Porque es el único que puede traerte libertad, es el único que puede dominar sobre tu vida. Es el único que puede perdonarte de todas las cosas pasadas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay que arrepentirse. Hay que pedir perdón a Dios, aleluya. Hay que echar fuera el pecado de nuestra vida. Hay que salir de ese ciclo que te hace repetir una y otra vez lo mismo de siempre, aleluya. Hay que echarlo fuera de nuestros pensamientos, fuera de nuestro corazón, aleluya. Dios quiere un nuevo comienzo para sus hijos y quiere hacernos herederos, aleluya. Porque somos un linaje escogido por Él. Porque Dios nos ha trasladado toda su gloria en nuestra vida, una herencia espiritual tan grande en nosotros, hermano. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y le dijo, en Él, asimismo, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según los designios de su voluntad. Aleluya, usted está en la voluntad y en los designios de Dios. Rompa ese ciclo. Salga de él, no haga normal lo anormal. No llame luz a las tinieblas. Aleluya. Es tiempo de romper ciclos. Es tiempo de comenzar historias nuevas, de empezar a escribir una historia nueva, ¿sí? Hebreos capítulo 12, verso 24 dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Un nuevo pacto es la sangre rociada que habla mejor de cada vez. Un nuevo pacto. Dios quiere un nuevo pacto con sus hijos. Pero de verdad. De verdad. De verdad. Levante sus manos al Señor. Aleluya. Hay que romper este ciclo. Aleluya. Aleluya. Romper ciclos no es fuerza humana, hermanos. Es la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu produce una vida nueva en nosotros. Ese Espíritu que levantó de los muertos a Jesús es el que mora hoy en nosotros. El que levantó de los muertos al Señor es el que vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, dice el apóstol Pablo. Aleluya. Es tiempo, hermanos, de que el Espíritu guíe de verdad a todo creyente. Es el tiempo que Dios, aleluya, perfeccione su obra en nosotros. Dios está haciendo una obra en tu vida, pero tiene que ser perfecta. Deje que Él la perfeccione. Escuche, tome el conocimiento, póngalo por obra, busque una experiencia con el Señor. Aleluya. Llene su mente de Dios. Aleluya. Tome buenas decisiones, arrepiéntese, eche fuera el pecado en su vida y va a ver cómo este ciclo se rompe, aleluya, cómo Dios te hace libre de verdad.
Camina en su integridad el justo, dice la palabra, y sus hijos son dichosos con él. Aleluya, gloria a Dios. Vamos, hermanos. Preguntémonos en esta noche con mucha honestidad, ¿qué ciclos deberían romperse en nuestra vida? Sepa que no estamos condenados a repetir el pasado. No repita el pasado. En Cristo hay poder para romper todo ese ciclo que no glorifica a Dios. Dios no nos llamó para vivir atrapados en ciclos de la vida. Los ciclos se rompen, ¿sabe cuándo? Cuando Dios ocupa el centro de nuestra vida. Hoy puede comenzar una nueva historia. Hoy usted puede comenzar a escribir una nueva historia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice. Y a partir de hoy, si usted quiere, todas las cosas son hechas nuevas. Levante su voz y su oración al Señor Jesús. Hable con Dios. Este es el momento para decirle al Señor: necesito romper este ciclo en mi vida. Esto que se viene repitiendo en mí desde hace un tiempo. Necesito romperlo, Señor. Necesito echar fuera estas cosas de mi vida que no suman, que están restando, que me quieren alejar de ti, Señor. Necesito romper este ciclo. Aleluya, aleluya. Señor, hay cosas en la vida que quieren cauterizar mi conciencia, pero no voy a permitirlo, Señor. Tu palabra dice, Dios mío, que algunos perdieron la sensibilidad y por perder la sensibilidad terminaron cambiando sus costumbres, terminaron entregándose a lo que es incorrecto, al pecado, porque perdieron la sensibilidad. Señor, yo quiero ser sensible en este tiempo. Yo quiero ser sensible a tu Espíritu. Yo quiero ser sensible a tu presencia. Yo quiero ser sensible, Señor Jesús, a tu palabra. Quiero ser sensible a la enseñanza. Quiero ser sensible, Señor, a poner por obra lo que tú me enseñas o el conocimiento que yo tomo a través de tu palabra. Señor, no quiero perder la sensibilidad. No quiero ser normal en mi vida lo que es anormal, Señor. No quiero llamar a las tinieblas luz, a lo malo bueno. Oh Rey de glorias, repréndeme si en mi mente y en mi corazón pienso o quiero justificar cosas que son malas y justificarlas para bien. Señor, lo que es malo, y lo que es bueno, es bueno. Que mi mente no sea nunca cauterizada, Señor. No quiero perder la sensibilidad que tú me has dado en tu palabra, la sensibilidad por sentirte, Señor. No quiero, Dios mío, que se haga en mí escama, que no me permitan sentir tu espíritu o sentir tu palabra cuando me hablas, Señor. Aleluya. Quiero romper ese ciclo, Señor, en esta noche. Arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis fallos. Me arrepiento de lo que he hecho mal, Señor. Aleluya, aleluya. No quiero estar lejos tuyos. No quiero estar lejos tuyos, Señor. Quiero sentirte cada día en mi vida. Aleluya.